¿Qué tal? ¿Cómo andan? Acá estamos de nuevo en el portal Psicodrama y Técnicas de Transformación. Hablamos la vez pasada de el sesgo individualista de la psicología, ¿no? Cómo la psicología se había convertido con el tiempo, en su formación como ciencia, en una disciplina individual principalmente, ¿no? Donde la gente la identificaba por el encuentro individual entre una persona y un terapeuta. Y hoy le pusimos este video, el psicodrama contra el mundo, ¿no? ¿Por qué ponemos esto? Porque de alguna manera la psicología tiene que ver con enfrentarse a ciertos valores que imperan en el mundo. Por ejemplo, en nuestra sociedad tenemos una cultura con ciertos valores machistas, ¿no? Y si viene una consulta un hombre preocupado porque no puede mantener cierto ideal masculino, ¿no? De ser fuerte, de no llorar, de no mostrar sus sentimientos. Nosotros trataremos en una terapia de que él pueda lograr eso, ¿no? Que pueda lograr expresarse, que pueda lograr hablar de lo que siente, que pueda reconocer en sí emociones, que pueda reconocer que no siempre tiene que ser fuerte y no tiene que competir. ¿Por qué? Porque sabemos que los valores que encarcelan, ¿no? Como esos, como los de la cultura machista o como la cultura de la represión de la sexualidad, termina generando enfermedad. Entonces, de alguna manera la psicología construye un espacio donde se cuestionan esos valores, que tratan de hacernos uniformes, ¿no? De generarnos el mismo pensamiento, la misma conducta, y sin embargo cada persona es distinta, ¿no? Y cada persona, sus deseos y la forma de ser que se va dando en su encuentro con el mundo, lo va haciendo algo distinto, que no responde a unos valores, pero querer responder esos valores, por ejemplo en el ejemplo que poníamos, querer reprimir los sentimientos, o querer decir ciertas cosas no las voy a hacer porque no son masculinas, eh, genera enfermedad, se va generando una inflexibilidad en la forma de ser, un choque entre lo que se piensa que se debe ser y lo que se quiere ser en el fondo, ¿no? Y tenemos que considerar que eso es lo más auténtico, ¿no? Lo que va pasando del encuentro de un carácter, que es como se conoce a lo que una persona trae al mundo, con su contexto, su familia, su mundo. Entonces se va formando algo que después se debe de alguna manera respetar, porque la no manifestación de eso genera dolor, genera sufrimiento. Entonces un poco la psicología en general se enfrenta a ciertos valores, ¿no? A la cultura de la imagen, por ejemplo. Las personas llegan eh, dependientes de tener cierta imagen para mostrar a los demás, cierta imagen física. Esas cuestiones se van a, se van a poner en tela de juicio en terapia, ¿no? Si realmente eso es lo que esa persona necesita. Si necesita lograr eso que le dijeron que tenía que lograr, desde sus familiares, sus antepasados, su contexto familiar, sus compañeros, sus amigos. Y el psicodrama va más a fondo con este cuestionamiento. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura en donde el encuentro con un extraño nos genera temor, nos genera duda, nos genera cierta paranoia de tener miedo de qué puede generarnos esa persona, qué puede hacernos, qué puede pensar, si nos va a engañar. Cuando nos encontramos con un taller de psicodrama y trabajamos grupalmente, nos encontramos con un otro. A veces lo conocemos, lo podemos conocer de nombre, ¿no? O ser un amigo, pero lo vamos a conocer más a fondo. Y cuando es un extraño, rápidamente en ese encuentro, en ese lugar, nos vamos a dar cuenta que tiene sentimientos, que viene a querer mejorar, que viene a mostrarse también, a permitirse ser vulnerable y a permitirse
mostrarse y que el otro lo vea y ver al otro, ¿no? Entonces, un primer prejuicio que se rompe es que el extraño hay que temerle, ¿no? Y vivimos en un mundo donde al extraño hay que temerle. Vamos por la calle y las personas nos causan temor, ¿no? Los medios nos infunden temor, nos infunden que no se puede salir, que cuidado, que con quién hablas, que qué te van a venir a decir, que te van a venir a pedir. En un taller tratamos de contrarrestar eso. Por eso va contra el mundo de alguna manera. Otro gran prejuicio que se combate es el del cuerpo. En nuestra sociedad el cuerpo es un objeto, ¿no? Hablamos de qué cuerpo tenemos, hablamos nos preocupamos por si estamos flacos, por si somos altos, por si somos lindos, por si estamos bien arreglados. Y en un taller nos vamos a conectar con el cuerpo, pero de otra manera, como un cuerpo no que tenemos, sino que es una parte nuestra, inseparable. Un cuerpo que tiene sus dolores, un cuerpo que siente, un cuerpo que puede sentir placer. El placer está en nuestra sociedad acotado a ciertos momentos, ¿no? A ciertos momentos y a ciertas cosas que están permitidas. Pero la gran mayoría de los placeres que podemos tener se tapan y se tergiversan. Cuando nos encontramos con nuestro cuerpo, nos encontramos con mensajes, porque el cuerpo va tomando características con el tiempo, se va enfermando también, se va rigidizando, va tomando los pesos, la energía se bloquea, y entonces ese cuerpo denuncia nuestras enfermedades. Y cuando lo tomamos como algo que tenemos, es algo a modificar, ¿no? Hacerle un poquito de chapa y pintura y ahí está, que siga para adelante, que aguante. Nos tomamos un analgésico, nos da alguna pastillita el médico, seguimos, ¿no? Nuestro cuerpo es una parte nuestra inseparable de la mente, que nos da mensajes constantemente. Entonces en un taller aprendemos a escuchar a ese cuerpo. Otro de los prejuicios, el tercer prejuicio del que vamos a hablar, que se enfrenta en un taller de psicodrama, ¿no? En que el psicodrama se opone al mundo de alguna manera, es el de la expresión genuina, la expresión la expresión del dolor, del miedo, de las dudas, y ahí vamos directamente, atacamos la armadura que todas las personas nos vamos poniendo a través del tiempo, ¿no? Cuando vamos escuchando lo que tenemos que ser buenos, que tenemos que ser capaces, que tenemos que ser competentes, que tenemos que ser más talentosos que el otro, y entonces nos ponemos una armadura y dejamos de expresar lo que realmente nos pasa. Tanto generamos esta costumbre que muchas personas quizás no tengan ni siquiera una persona en el mundo a la que realmente le puedan expresar lo que les pasa, ¿no? Y inclusive aunque hablemos de nuestro mejor amigo, nuestra pareja o alguien de nuestra familia muy cercano, siempre hay una infinidad de cosas que no compartimos, ni siquiera nos damos cuenta que no somos capaces de compartir ciertas cosas. Entonces, en un taller se va a abrir el lugar a la expresión, se va a abrir el lugar a hablar de cómo uno se siente, de qué le está costando, qué le está doliendo, con qué no puede, qué puede también, en qué se siente bueno, en qué se siente capaz, qué le gusta hacer, si le gusta cantar, si le gusta bailar, si le gusta hablar, moverse, jugar, más allá de que lo haga bien o mal, pero si le gusta, entonces lo va a poder expresar. Es el tercer prejuicio que combate un taller. Eso conectado con la vergüenza, ¿no? La vergüenza que sentimos de expresarnos en esta armadura que vamos poniendo y que realmente el no expresar la ira va al cuerpo, se aloja alguna parte del cuerpo y aparece por medio de un dolor, de una contractura o de una enfermedad quizás, de algo más grave como un órgano que empieza a fallar y necesita operarse, y necesita trasplantarse, o de alguna enfermedad como el cáncer, que también es un mal funcionamiento, también es el cuerpo que empieza a funcionar mal por muchas razones, ¿no? Pero muchos de esos factores son emocionales.
Entonces, en un taller de psicodrama cuestionamos al mundo de alguna manera, ¿no? Nos encontramos, nos conocemos con el otro, le damos lugar al otro y nos empezamos a preguntar qué nos pasó de alguna manera, ¿no? Pero no siempre con la palabra, sino por medio de esta acción, cuestionadora y contestataria. Por eso, en esta segunda entrega les quería hablar de que el psicodrama deja de lado lo individual y se mete en lo grupal, porque mediante el encuentro con el otro, mediante reflejarnos en el otro, mediante darnos cuenta que el otro vive nuestros mismos dilemas, nuestras mismas dudas, nuestros mismos problemas, de otra forma, pero también los tiene. Y esos problemas, cuando nosotros nos encerramos en nosotros mismos, nos encerramos en pensar que nosotros sabemos y que nosotros sabemos cómo piensa el otro, cómo siente el otro, por qué hizo esto, por qué hizo lo otro, por qué nos ofendió, por qué nos ignoró, realmente no lo sabemos y no lo preguntamos. Cuando trabajamos de forma grupal descubrimos que al otro le pasan cosas muy similares y eso, les puedo asegurar, rompe una barrera fundamental. Porque uno empieza a dudar, empieza a decir, si a esta persona le pasaba lo mismo que yo y de repente me encuentro por lo menos sintiéndome cómodo con ella. Entonces, ¿no le pasará algo parecido a los demás? ¿No le pasa algo parecido a mi compañero de trabajo con el que discuto o con el que lo veo venir mal o el que me habla mal o el que está como jefe y me maltrata? Nos empezamos a preguntar si realmente no estaremos todos en ese mismo juego, ¿no? Compitiendo en vez de darnos cuenta que si pudiéramos colaborar, si pudiéramos abrir estos espacios, quizás todos podríamos llevar una vida con mucho menor sufrimiento. Bueno, ese era el mensaje de hoy, segunda entrega de los videos del portal Psicodrama. Y bueno, muchas gracias por estar, nos vemos en la próxima. Hasta luego.